El casco urbano de la villa de Salas está determinado por el cauce del río Nonaya, que la atraviesa longitudinalmente y la divide en dos partes distintas, tanto en forma como en altura. El gran desnivel entre las orillas del río y su centralidad en la villa hace que las calles que la recorren de forma transversal, uniendo las dos partes, estén dispuestas en pendientes bastante pronunciadas. En la margen derecha de la villa de Salas podemos apreciar dos vías de comunicación. Se tratan, por un lado, de la carretera inaugurada en el siglo XIX discurriendo paralelamente al río, y por otro, del antiguo Camino de Santiago. Por su parte, en la margen izquierda se mantiene también paralelo al río el antiguo Camino Real que venía de Priero, y la calle que concurre el antiguo Camino Real de San Martín, actualmente denominado La Vallostra. Todas estas calles convergen en el casco histórico de la villa, a la altura del arco que une el conjunto palacial de Salas. Aquí se originó una plaza triangular. No obstante, este casco histórico no es triangular, sino que se desarrolla irregularmente mientras se va adaptando a las actividades de la villa, como las militares o las religiosas, y a su función de paso dentro del Camino de Santiago. Sabemos que antes de la fundación de la Puebla de Salas ya existía un núcleo urbano. Esto se pudo deber a que Salas se sitúa en el antiguo paso del camino asturiano que comunicaba el centro de la región con el occidente. De hecho, se cree que este núcleo ya era existente en época romana, dada la alta romanización que hubo en toda esta zona. Ya en tiempos medievales sabemos que ese núcleo preexistente era un enclave de paso en el Camino de Santiago, por lo que se debió beneficiar del desarrollo de las peregrinaciones en dirección al sepulcro del apóstol a finales del siglo IX. A esto podríamos añadirle la acción de la peregrinación a San Salvador de Oviedo, que poco a poco también alcanzó mucha fama, beneficiando seguramente a Salas, ya que ésta se situaba en las inmediaciones del puerto de La Espina, el nudo de comunicaciones más importante del occidente asturiano. Todo lo anterior hace creer que la fundación de la Puebla de Salas se definió sobre un núcleo preexistente, probablemente en torno a un castillo cuya construcción se remontaría posiblemente al siglo X. Así, la Puebla de Salas se funda seguramente sobre un arrabal concentrado alrededor de un castillo, situado en un lugar estratégico por las vías de comunicación que lo atravesaban y con cierta actividad económica y social desarrollada por los peregrinos que descansaban en esta villa. Lamentablemente no podemos conocer la morfología de este núcleo inicial, aunque sí se cree que era un urbanismo lineal desarrollado en torno al antiguo camino de peregrinación jacobea, como era habitual en otros núcleos similares. Esta afluencia de viajeros y de comerciantes en camino a abastecer la ciudad de Oviedo y la buena comunicación terrestre seguirán siendo un factor importante en el crecimiento de Salas durante varios siglos tras la fundación con la Carta Puebla de Alfonso X, permitiendo la fundación por parte de los vecinos de la villa de un hospital de peregrinos en 1405, un edificio que lamentablemente no conservamos, pero sabemos que estaría situado al lado de la parroquia de San Roque. Todo ello permitió que en esta villa se desarrollase una economía urbana que, aunque primitiva y reducida, daba cobijo a varios artesanos y pequeños comerciantes. El único vestigio arquitectónico que persistiría de este periodo anterior a la fundación urbana sería la torre medieval, pero pese a esta escasez de restos, existen ciertos elementos de este núcleo originario que aún podríamos destacar, como la creencia en que la fortaleza medieval y la iglesia que existían entonces seguramente se situasen en los mismos solares donde encontramos las construcciones actuales. Una de las grandes construcciones fechadas en estos tiempos anteriores a la Carta Puebla que podemos mencionar es la iglesia de San Martín. Esta iglesia se encuentra en las afueras de Salas y se piensa que fue fundada por Alfonso III. En el año 951 se restaura y se convertirá en un monasterio antes del año 1006. Tras varias reformas y reconstrucciones en siglos posteriores, esta construcción sacra consta de una única nave cubierta de madera a dos aguas y un acceso a su interior a través de una puerta gótica de arco ojival con 3 arquivoltas sin decoración. Posee un presbiterio de planta cuadrangular albergando un retablo mayor a San Martín y una techumbre con bóvedas de crucería. En sus parámetros exteriores de mampostería se han colocado réplicas espléndidas de las piezas prerrománicas que poseía heredadas del siglo X, ya que las originales se conservan y se exponen en el Museo de la Villa de Salas. Pero su patrimonio histórico no se reduce a esto, sino que Salas posee uno de los conjuntos históricos monumentales más importantes de Asturias, conservando varios monumentos nacionales y suponiendo las construcciones religiosas, sobre todo la colegiata de Santa María la Mayor en el siglo XIV, el primer gran cambio urbanístico de la villa, financiado en este caso por el arzobispado.
El más destacado es la torre del Palacio de los Valdesalas, que data del siglo XIV y que actualmente ubica el Museo Prerrománico de San Martín, el cual posee interesantes piezas del siglo X procedentes de la antigua iglesia de San Martín, como ya hemos comentado. Esta torre medieval está construida en piedra y es de planta cuadrangular, constando además de 3 plantas y un sótano, que se utilizó como mazmorra, comunicadas por una escalera de caracol, una construcción muy icónica por su destacada azotea almenada sobre los tejados de la villa. También destaca el edificio gótico de la Colegiata de Santa María la Mayor, que en su interior alberga una de las muestras escultóricas renacentistas más importantes de Asturias, realizadas por el artista italiano Pompeo Leoni para el mausoleo del inquisidor don Fernando Valdés Salas. La Colegiata fue levantada en el siglo XVI y en su interior también alberga 2 magníficos retablos, el mayor de 1606 realizado por el escultor Juan Ducete y el de la Capilla de Malleza, que es de mediados del siglo XVII, realizado por el asturiano Luis Fernández de la Vega. El edificio consta de una planta rectangular de una única nave con una capilla mayor ochavada. Esta planta es característica del gótico, ya que alberga la idea propia de este estilo en relación con la continuidad y rectitud de líneas, así como la unidad espacial. Destacan también en planta la cabecera y el coro situado a los pies. Cabe decir también que la nave consta de un tramo medio que sirve de conector de las partes del interior del templo, pero a su vez es la conexión con el exterior, ya que en ella se abre la portada principal. La disposición de la puerta en el costado del edificio era algo común de la época, aunque en la actualidad el edificio consta también de una portada oeste situada a los pies del templo. Asimismo, destacan muchos otros edificios e iglesias como el Palacio de Dóriga, que posee una torre del siglo XIV, o algunas construcciones románicas como la de San Vicente de Acellana o el mismo Palacio de Toreno, edificado en el siglo XVII. En relación con los principales monumentos de esta villa, también cabe destacar el monasterio de San Salvador de Cornellana, un actor básico en el desarrollo histórico de esta villa. En el año 1024 se funda esta congregación para luego ser cedida a la Orden Benedictina de Cluny. En la actualidad, el conjunto arquitectónico del monasterio de San Salvador es un conjunto de edificios entre los que destacan la iglesia y el monasterio adjunto. La iglesia de San Salvador es de estilo románico, aunque fue reformada en el siglo XVII. Las naves se dividen entre sí por pilares cruciformes que sujetan una cabecera de 3 ábsides, así como una torre de planta cuadrada adosada al lateral derecho que a su vez consta de 2 pisos. Se cree que la torre ubicada en la cabecera de la iglesia puede pertenecer a la construcción más primitiva del monasterio. Por su estilo románico también destaca la conocida Puerta de la Osa, la cual se cree que sería el antiguo acceso al monasterio. Los ábsides de la iglesia también son románicos y se conservan siendo semicirculares, con 4 cuerpos y con columnas con decoración de canecillos en el tejado.